mentira. Y es un tema que es muy frecuente en el ser humano, en todos. Y nadie podemos decir que no hemos dicho una mentira, o que no luchamos todos los días con ese pecado de la mentira, ¿cierto? A veces decimos, pero es que es una mentirita blanca, una mentirita piadosa. Pero mire que el pecado de la mentira creo que es el más delicado de todos, porque ese pecado nos lleva a otro pecado, a decir otra mentira, y a ahondar en la mentira. Y no sabemos el daño tan grande que a veces causamos en el corazón de las personas. A veces cuando de pronto una persona está siendo infiel, ¿qué hace? Decirle mentiras a su pareja, ¿cierto? Y le dice una mentira y después tiene que decir otra y otra y otra hasta que se cae. Porque tarde o temprano, dice la Escritura, que no hay nada debajo del cielo que no se haya de saber algún día. Amén. Amén, amén. Entonces algún día se va a descubrir esa mentira que tú y yo de pronto decimos. Entonces Dios quiere que nosotros cambiemos. Él nos exhorta cada día a ser mejores. Y a veces uno dice, yo no hago mal a nadie, yo no peco porque yo no soy infiel a mi esposa o a mi esposo, yo no peco porque yo no le pego a nadie o no maltrato a nadie o no robo a nadie, ¿cierto? Pero hay muchas clases de pecado que hay en el ser humano que a veces no nos damos cuenta, y una de ellas es la mentira. Por la mentira crucificaron a Jesús, ¿cierto? Lo llevaron a la cruz, dijeron cosas que él no había dicho, que él no había hecho, y le dijeron que lo crucificaran, ¿cierto? Por decir la verdad, porque él sí es la verdad y dice la verdad. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿cierto? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces en Dios no hay mentira. Él es el Padre de verdad. Mientras que lo contrario de la verdad es la mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? El diablo, Satanás. Él es el que ama la mentira y es el padre de la mentira. Entonces tenemos que dejar la mentira. Tenemos que aprender cada día a ser sinceros. Yo sé que nos cuesta, hermanos. Nosotros con mi esposa hace unos años comenzamos a trabajar con eso, porque sí decíamos mentiras. Aun cuando venía una persona y de pronto queríamos recostarnos y no queríamos atender a la persona. Diga que no estoy. O llamaban al teléfono. ¿Sí? ¿Y qué estamos enseñando a nuestros pequeños? A ser mentirosos. Y la mentira es del diablo. Tenemos que aprender a dejar la mentira. Y entre los cristianos sí que hay mentiras, ¿cierto? Pero a veces decimos que Dios condena fuertemente la mentira. Él mismo dice que Él mismo no miente. Si somos sus hijos debemos amar la verdad, sabiendo que esto honra a Dios. Y si decimos que no pecamos, que no fallamos, somos mentirosos. Si decimos que mi religión es la verdadera, somos mentirosos. Que mi iglesia es la verdadera, somos mentirosos. Pero muchas veces hacemos eso y ya estamos siendo mentirosos. Porque empezando la iglesia es de Cristo. No es mi iglesia, es la iglesia de Jesucristo. No es una religión a la que yo sigo, ¿cierto? Es a Cristo el que yo sigo. Entonces, por lo tanto, yo tampoco puedo decir es que mi religión es la verdadera, porque sería un mentiroso. Si yo soy un verdadero seguidor de Cristo, voy a obedecer su palabra y voy a seguir a ese verdadero camino que es Cristo Jesús. Amén. Yo quiero que comencemos por entender qué es mentira.
que a veces decimos, es una mentira. Una mentira es decir algo que no es, ¿cierto? Pero no más. Pero hay mucho más de ese tema de la mentira. Y busqué un poquito. Es una afirmación que una persona hace consciente de que no es verdad. Esa es la primera como afirmación que uno hace de algo que no es verdad. Y es tan tremendo que a veces uno se lo cree, ¿no? Cuando la persona es mentirosa, de verdad que es increíble. Yo he visto personas mentirosas, pero es que unas son mundiales. Créame, que uno dice, wow, esta persona, lo miran a uno a los ojos y le dicen, usted dijo o hizo esto, aquello. Y le asegura. Yo he tenido experiencias con personas que no he esperado, que en mi propia cara me digan una mentira que yo sé que no es. Y he tenido que decirle en los ojos, increíble que usted diga eso. Si usted sabe la verdad, yo sé la verdad y hay uno mayor que sabe la verdad. Hace unos meses tuvimos un pequeño percance con mi yerno, en eso de la pandemia, y nos rompieron un vidrio del carro, tipo furioso. Yo me bajé a tratar de apaciguar. Bueno, yo tengo un problema del tono de voz alto, pero en realidad he procurado cada día dejar lo que se llama violencia, y más hoy en día en un puesto, en un lugar que Dios lo pone a uno como servidor de él. Y el tipo se bajó, nos rompió el carro, yo no hallaba qué hacer, mi yerno estaba ya poniéndose también violento, pero yo traté de apaciguar. Llegó otro hombre con un puñal y que, bueno, amenazando, y otra mujer echándole leña al fuego. Apareció la policía, ya nos íbamos a ir. Yo dije, no dejemos esto así, porque yo dije, puede haber un muerto por esto. Dije, no, y cogí a mi yerno y ya iba a arrancar cuando apareció la policía. Hablamos con la policía y hubo una mujer que llegó y me miró a mí a los ojos y me dijo, usted con ese otro le estaban pegando al taxista. Le dije, señora, ¿está segura de lo que está diciendo? Y me dijo, sí. Y estaba con una ira, una soberbia, una arrogancia esa mujer, y me lo dijo en la cara. Y yo dije, wow, ¿hasta dónde llega la gente? Pueden hacer matar a una persona, pueden hacerla llevar a una cárcel por una mentira. Otra persona que quiero mucho también, hablando con un policía, llegó y dijo, es que él esto y aquello y aquello. Me dolió tanto porque no esperaba eso de su ser querido. Me postré, me arrodillé y le dije, Señor, haz entender que eso no se hace. Y dije, hasta el día de hoy no lo vuelvo a ver. Y no sé si lo vuelvo a ver, no sé Dios qué permitirá, pero es como para hablar un poco de que a veces hay gente tan mentirosa que se cree las mentiras. Mira a una persona y le dice una mentira que sabe que esa persona no hizo eso, como lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Así lo hicieron con Jesús. Le dijeron tantas cosas y lo llevaron a la muerte en la cruz. Es increíble hasta dónde puede llegar el ser humano con el pecado de la mentira. ¿Cuántos hombres se separan de su esposa o su esposa de su esposo y después van ante un tribunal y dicen mentiras y pagan testigos falsos para que digan mentiras? Y la gente se presta por dinero a decir mentiras. ¿Cuántos políticos? No todos, pero sí muchos, dicen mentiras para llegar a un puesto público. Yo soy uno que me fascina escuchar las propuestas de las personas, de los políticos. A ver, digo, Señor, dame sabiduría por quién votar, ¿sí? Al fin y al cabo, pues Dios es el que pone reyes y quita reyes, ¿cierto? Pero yo creo que debo pedir la dirección de Dios para votar por una persona de bien. A veces dice, yo voto por un cristiano, pero quién sabe si en realidad sea cristiano o sea
una persona mentirosa, ¿cierto? Que muchos se disfrazan de lobos, que se disfrazan de ovejas, dice la Escritura, y luego suben al poder, se olvidaron de lo que ellos prometían. Y eso les pasa mucho a los políticos. Vuelvo y lo digo, no todos, pero sí podría decir que el 99.99%, 0,99. Yo ya no creo en ninguno. En realidad no creo. Cuando he votado, y voto porque creo que es un deber como ciudadano, lo he hecho a conciencia. Y me gusta cuando yo veo lo que proponen y dicen, y digo, bueno, voto por esto porque creo que va conforme al corazón de Dios primeramente y conforme a mi corazón, donde proponen de pronto acabar con la corrupción, ayudar a los más necesitados, educar a la gente, que los corruptos paguen, ¿cierto? Y todo eso me parece excelente. Entonces va uno y dice, bueno, yo voto por esta propuesta. Yo digo, no voto por la persona, voto por la propuesta. Pero lamentablemente la mayoría son mentirosos. Entonces yo ya no creo en ninguno, solo creo en Jesucristo. Amén. Debemos de darle la gloria. Aleluya. Muchos dentro del cristianismo dicen muchas mentiras. Y las mentiras más comunes de los creyentes son: voy a orar por ti. ¿Cierto? ¿Cuántas veces? Y a veces no ha orado por él. A veces se nos olvida. A mí me toca, créame, en el momento ponerme a orar y recordar para seguir orando por la persona, porque quizás se me olvida. Voy a decir, me compro una agenda por las peticiones de mis hermanos y de muchas personas que me llaman, venga hermanito Edgar, me dicen por ahí, ex compañeros de trabajo, por favor, ore por mí, por esto. Me llaman, personas que no esperaba. Recibían una llamada hace 2 días de un compañero que no veía hacía como unos 3 años tal vez. Me sorprendió, pero fue una persona que le prediqué. Me sorprendió la llamada. Dijo, hermanito Edgar, por favor, ore por mí. Gracias, te doy la gloria a ti porque todavía se acuerdan de mí. Alguna huella buena dejé. Entonces, oré por él, le dije, oremos. Después seguí orando y seguiré orando por él. Y ojalá Dios me ayude cada día para no decir mentiras, que voy a orar y no orar. Ojalá nosotros, los creyentes, los que estamos aquí, de verdad, oremos los unos por los otros. Otra mentira: Dios, yo te prometo que si me sacas de esta, yo te voy a servir. ¿Cuántos han dicho eso, cierto? Muchos. Y entre esos es el pastor Cristóbal. Yo estoy aquí, el primero. ¿Sí? Entonces, y te voy a servir. ¿Y cuántos de verdad han servido al Señor? Ahora, no específicamente aquí en el púlpito, puede ser barriendo, puede ser limpiando las sillas, puede ser yendo a un lugar a hablar de Cristo Jesús, hablar de Dios. ¿Sabes cuánta gente hay en la calle sentada en una silla llorando en un parque? Esa persona necesita el amor de Dios. Y si yo tengo el amor de Dios, yo creo que debo de acercarme a esa persona y decirle: Cristo te ama. Hay uno que lo está viendo en este momento, tu dolor, y llevarle el mensaje de la salvación. Eso también es servir. En tu trabajo, en tu hogar, cuando tú ayudas en la calle a alguien, cuando una persona está pasando necesidad, pero una persona que en realidad está pasando necesidad, porque muchos hoy en día dicen que pasan necesidades, pero porque se enseñaron a vivir gratis de los demás, no les gusta trabajar. La pobre viejecita sin nadita que comer, y a uno y mira y wow. ¿Por qué? Porque son mentirosos. Otra mentira:
estaba orando y Dios me habló. Dios me dijo que tú ibas a ser mi esposa. Muchos mentirosos. Y la hermanita, pues, de pronto muy creyente, y pues, entonces, ay, es que Dios le habló a este varón, y entonces yo voy a ser la esposa de él, y se casa y después se lleva una sorpresa, porque no era quien esperaba, ¿cierto? ¿Se han visto personas así con las mentiras que han dicho eso? Sí, yo las he visto. Dios me dijo que me des tu casa. Muchos dicen eso, muchos dicen que cristianos, muchos pastorcitos mentirosos, sí señor, mucho mentiroso, que tendrán que rendirle cuentas a Dios por hacer esas cosas. Y es terrible que un hombre de Dios se preste para esas cosas. He visto otros, y es que un pastorcito mentiroso homosexual, subidos en los púlpitos predicando a favor del homosexualismo, cuando eso tampoco es verdad, eso es mentira. Amén. A mentirosos si son, ¿no? ¿Cierto? Aleluya. Entonces hay otros que dicen: Dios me dio una palabra para ti. Dios se me reveló. A mentirosos que son, ¿no? Mentirosos, porque la escritura dice otra cosa. Amén. Tenemos que tener cuidado con esos mentirosos, porque andan es con el padre de mentira, que andan buscando su propio beneficio. Otros dicen: Dios es testigo. Dios es testigo de algo que, hombre, está diciendo una mentira y dice: Dios es testigo. Por favor, no pongamos a Dios de testigo en vano. No hablemos de que Dios me habló y Dios no ha hablado nada. Y empiezan a profetizar de su propio corazón, cuando Dios no habla de esa manera hoy en día. Hoy habla es por la palabra profética más segura, lo dice la escritura, esta. Ahí sí. Entonces tenemos que tener cuidado con esos pastorcitos mentirosos. El Señor sea reprendiendo y enseñándoles que eso no se debe hacer, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Bueno, yo quiero que vayamos ahí para comenzar en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. ¿Lo tienen ya? Bueno, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos activos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Mire lo que dice el Señor aquí. 6 cosas aborrece el Señor. Aborrecer. Gracias, mi hermano. El Señor te recompense. ¿Sabes por qué? Porque está escrito: si tan solo le das un vaso de agua a un siervo, por cuanto es servidor de Cristo, ¿qué? No perderá su recompensa. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, entonces dice el Señor aquí 6 cosas que aborrece Dios.
y aún 7 abomina su alma, y entre esas está la lengua mentirosa. Ahí en el 17 lo dice. A mentirosa lengua mentirosa, que le gusta decir mentiras, hermano. El Señor nos ayude a corregirnos de ese mal hábito, porque es que eso es un mal hábito, hermano. No hay necesidad de decir mentiras. Mire que cuando nosotros nos ponemos en ese ejercicio de practicar la verdad, de verdad nos va bien. Es más, la vida nos sonríe, todo nos sale bien. No hay necesidad de decir mentiras para vender un producto. ¿Se han visto en la televisión por ahí? Salen vendiendo un producto y ¿qué dicen? Mentiras. Excelente, lo mejor. Y muchas veces no es así. Un ejemplo, la Coca-Cola, el cigarrillo, ¿cierto? Venden productos, venden cosas que hacen daño a la humanidad, que destruyen a la sociedad. Y no deberían de hacer eso. Mucha comida chatarra que le hace daño al cuerpo, a la humanidad, tiene mucho químico, mucho preservativo. Sí, es preservativo, que llama, que preserva los alimentos para que no se descompongan tan rápido, ¿cierto? Y así sucesivamente uno ve la mentira muy común en el ser humano. De verdad, uno con facilidad dice una mentira. Voy a vender un producto y mi producto es el mejor. Mi iglesia es la verdadera. He escuchado mucho eso. Cuando no hay iglesia verdadera, la única iglesia verdadera, ¿saben cuál es? Tú y yo, cuando obedecemos la palabra de Dios. Esa es la iglesia verdadera. Sorpresas habrán en el reino de los cielos, muchas sorpresas. Y muchos dirán: Señor, Señor, si en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, porque fueron unos mentirosos, unos que andaban con el padre de mentir. Y tú y yo tenemos que aprender a hablar la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad. Jesucristo es la verdad, Él es la vida. No hay otro camino para llegar a Dios. No es mi religión la que me va a salvar, no es mis actos de beneficencia los que me van a salvar. Hay muchos hombres ricos que con sus empresas dicen: vamos a recoger dinero para ayudar a los más necesitados. Y empiezan a recoger y le dicen a la gente, a veces dentro de los productos que ellos venden o sus negocios que manejan, le provoca donar para ayudar a la fundación tal, y recogen millones, y después van en nombre del título de la empresa a decir que ellos están ayudando a los más necesitados. Y muchos dicen: amén, mentirosos que son, ¿cierto? ¿Cierto? En iglesias yo he escuchado de recogemos caído como aquí en este lugar, ¿no? Para ayudar a los hermanos que a veces padecen necesidad, no para mantener a los hermanos que no trabajan, no, es para ayudar en un momento de necesidad, porque cualquiera lo podemos tener. Hay que ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, a los viejitos, a los niños. Los niños a veces se mueren de hambre, pero eso no es para el pastor, eso no es para mí. No. Yo debo dar ejemplo, yo debo ser ejemplo. Pero resulta que si yo vivo de la iglesia y tengo una familia numerosa, ¿no creen que pondría una carga a la iglesia? Me tengan que mantener a mí, a mis hijos, darle colegio a mis hijos, universidad a mis hijos, y de pronto una iglesia, pues, así como en estos sectores, que somos gente trabajadora, humilde, que los recursos son un poquito como difícil de conseguirlos, ¿cierto?
Entonces ponerle una carga a la iglesia y decir que predico, que amo, y de pronto resultó con casa, carro, finca, yate, como muchos escoltas, y el pueblo muriéndose de hambre. ¿Será que yo predico la verdad? Porque Cristo me enseña otra cosa. Cristo, lo que ellos recogían lo manejaba era Judas, ¿cierto? Era el tesorero. Más tramposos es Judas, que hasta lo vendió al Señor. Mentiroso, ¿no? Y así muchos, entre las mismas congregaciones, o sea, vemos estas cosas. Esto no es con ánimo de juzgar, porque yo no soy juez. Yo simplemente soy un servidor del Señor, uno que lleva la palabra, que predica el Evangelio de Jesús, que da el alimento a su rebaño, porque no es mi iglesia, no son mis ovejas, ustedes no son míos, son del Señor. Yo también soy del Señor. Yo simplemente soy uno que hace el pastor, da de comer a las ovejitas, las alimenta, las cuida. Es cierto, le coge la lanita, la corta, y ahí pues eso representa la parte financiera, ¿cierto? Eso no solamente para que yo me abrigue, no. Aún de ahí sale el alimento para la ovejita, para comprarle el alimento, para comprarle la vacuna, ¿cierto? Así es en la iglesia, hermanos. Y debemos de ser íntegros. Debemos de hacer lo que el apóstol Pablo hacía. Aunque él lo dijo, ayer estudiamos en el Instituto Bíblico, él decía: no quiero ser gravamen a nadie, aunque soy apóstol, aunque soy ministro y puedo comer y vivir del Evangelio, procuro no ser gravamen a ninguno de ustedes. Pero había una iglesia muy linda, la iglesia de Tesalonicenses, ¿cierto? Esa iglesia era ejemplo a las demás iglesias, y era una iglesia de recursos económicos muy precarios, pero ellos decían al apóstol Pablo: déjenos, le rogaban, déjenos participar en la ofrenda para los santos, para ayudar en la iglesia, para ayudar las obras misioneras. Y ellos dicen que de la profunda pobreza que ellos tenían, eran ricos en generosidad, ¿sí? Pero el apóstol Pablo no se aprovechaba de eso. Pero la iglesia de Tesalonicenses sabía que cuando ellos daban generosamente, la bendición iba a ser grande. Porque cuando uno da de buen corazón, generosamente, no con escasez, no estoy hablando de cantidad, sino del corazón, de la generosidad, del amor con que dan las cosas, Dios bendice, Dios multiplica, ¿sí? Cuando yo doy no porque espero que Dios me dé, yo doy el 10 y Dios me da 100, ya es interés, y eso no está bien delante de Dios. Amén. Aleluya. Yo quiero que miremos algunas cositas como en 2 de Timoteo 3:13. Hay mucho mentiroso hoy en día. Dios mío, y se están llevando las almas para otro lado. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 13. ¿Lo tienen ya? Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Si tú miras el título de ahí de segunda de Timoteo capítulo 3, dice: carácter de los hombres en los postreros días. O sea que en estos días, ¿cierto? Entonces, una de esas características es esa: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hay mucha gente que le gusta engañar a los demás.
Aún en las cárceles, oiga, yo me aterraba, que días vi en las noticias, que desde la cárcel delinquen, desde la cárcel engañan, oiga, y manejan empresas de robo, donde llaman por el celular a las personas y las engañan y hacen que consignen en las cuentas de ellos. Y muchos caen y son millones de millones que se roba esa gente desde las cárceles. Oiga, qué astucia de estos delincuentes, ¿no? El diablo anda con ellos, porque él es padre de mentira. Oiga, llegar hasta el colmo en una cárcel y es que empresarios de robo, eso le llaman. Es increíble, hermanos, hasta dónde está llegando la maldad y la mentira. Amén. A mentirosos que son, ¿cierto? Aleluya. Gloria a Dios. Vamos ahí en segunda de... No, perdón. Estamos ahí en Timoteo 3:13, ¿cierto? Vamos a Juan 8:42 a 44. Juan 8:42 al 44. Vamos a mirar por qué tanta gente hace tanta maldad, porque andan con el padre de la mentira, ¿no? ¿Lo tienen ahí? Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces aquí podemos ver el apóstol Juan, por medio de su palabra, y la palabra de Dios está hablando y dice que el diablo es padre de mentira. Entonces nosotros, los cristianos verdaderos, los que seguimos al verdadero Dios, no vamos a decir mentiras, porque lo contrario de la mentira es verdad. Y si Jesucristo dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces tenemos que decir la verdad, cuéstenos lo que nos cueste. Les comentaba ahora hace un momento que me llamó un compañero que hacía años que no hablaba con él y me sorprendió. Me dijo: hace muchos años cometí una falta. La persona que tal vez puso un denuncio, tal vez, me imagino, digo, puedo ir a parar a la cárcel. Y yo reflexionaba y yo decía: los errores se pagan, ¿cierto? Alguna vez le prediqué y le dije: ¿te estás congregando? Y me dijo: no me estoy congregando. Pero es un hombre dispuesto a cambiar. Pero lamentablemente se enfrió, como muchos se están enfriando hoy en día y no van a la iglesia. Y el diablo los va engañando al punto de que vean las consecuencias. Algún día llegarán. ¿Por qué? Pues nos apartamos de Dios. ¿Dios defiende a sus hijos? Sí, ¿cierto? ¿Los protege? Sí. Pero el pecado, la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Lo que uno siembra, eso mismo recoge. Lo que tú cosechas, lo vas a recoger tarde o temprano. Entonces, cuando yo vengo a la iglesia, empiezo a sembrar cosas buenas. Empezando ya empiezo a dejar la mentira. Es una de las tantas cosas que empezamos a dejar, ¿cierto?
Y resulta que yo empiezo a hacer cosas buenas en la iglesia. Y Dios empieza a cambiar mi corazón. Pero si yo hice algo indebido, ¿será que no lo voy a recoger algún día? Yo creo que sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Pedirle perdón a Dios, como hizo David. Un ejemplo claro. Un hombre que adulteró, un hombre que asesinó, pero un hombre que se arrepintió de corazón y Dios lo perdonó. Pero la consecuencia quedó, ¿cierto? Eso no sucede a nosotros. Y eso le sucedió a aquel compañero. Y yo le dije, mire, búsquele a Dios. No deje de congregarse. Yo le doy ese consejo a la mayoría. Yo no les digo, vengan a mi iglesia que es la verdadera. No, es que no es mi iglesia. Es la iglesia de Jesucristo. Y si va a ir a un lugar y de pronto el pastor no hace, este servidor no hace lo adecuado, tú haz lo adecuado, tú haz lo correcto. Ora por este servidor. Si tienes que exhortar a este servidor, puedes hacerlo con respeto, con cariño, no con soberbia, no con altivez. Yo me presto para eso y debo de prestarme como pastor. ¿Tú que eres pastor? Que me estás quizás viendo en este momento, yo te invito a que hagas lo mismo, porque nosotros simplemente somos servidores, nosotros no somos dioses. Cuando dice la escritura y de que porque vosotros sois dioses, está hablando de los dioses de mentiras, o sea, los dioses que se proclaman como si fueran dioses, pero que no son dioses. El único Dios verdadero es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el alfa y el omega, el principio y el fin. Del que se hablaba, del que había de venir, que vino, de nuestro Señor Jesucristo. Y el que hoy está aquí con nosotros, porque dijo, no los dejaré huérfanos, les dejaré un ayudador, un consolador, el Espíritu Santo, el cual también es Dios. Amén. No hay otro Dios fuera de Él. A Él tenemos que buscar, a Él tenemos que clamar. Entonces, yo te doy un consejo, hermano, no te apartes de Dios. No te apartes porque el diablo está robándose las almas. El padre de mentira está diciéndole mentiras a la gente y los está llevando a un sitio que no es el correcto, al engaño. Y van a terminar cuando partan de este mundo, no con Jesucristo, sino en otro lado. ¿Por qué? Porque les dijeron mentiras, porque los engañaron y porque ustedes no escudriñaron las escrituras. Por eso el Señor es muy claro cuando dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Escudriñen las escrituras. Aquí les enseñamos, hay transparencia, quizás nos equivocamos, ¿sí? Pero aquí el más importante, el más sabio no es el maestro del pastor, no, es nuestro Señor, el que nos da sabiduría y nos lleva a la verdad que es en Cristo Jesús. Aleluya. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ahora vamos a 2 de Tesalonicenses 9, 2, 9. ¿Por qué quiero enseñarles esto, mis hermanos? Porque hay mucho mentiroso, engañador y embaucador. Y la gente le sigue. 2 de Tesalonicenses 2, 9 al 12. ¿Lo tienen ahí? Gloria a Dios. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. 2 de Tesalonicenses 2, 9 al 12. ¿Lo tienen? Yo quiero que quede muy claro, hermanos. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aquellos que les gusta ir a las iglesias solo por los milagros, por las señales, que seguían a los apóstoles. Bueno, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean en
la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Aquí vemos de que va a venir un engañador que hace grandes señales y prodigios, ¿cierto? Y hoy en día que se mueve mucho en muchas congregaciones, en muchas iglesias. Y yo con esto no quiero decir que Dios no haga milagros, porque Dios ha hecho muchos milagros aquí. Y el mayor milagro que ha hecho en la vida de este servidor, en la vida de cada uno de ustedes, hermanos, es habernos salvado, habernos rescatado del mundo. ¿Qué es lo que vemos en el mundo? Con tristeza yo me levanto a veces a la madrugada a orar y escucho gritos de auxilio, de socorro, ambulancias. ¿Qué es lo que ve uno en el mundo? Pecado, maldad, violencia, asesinatos, violaciones. Por eso nosotros debemos de guardarnos del mundo. La gente se embriaga. Ahorita que vienen las épocas de Navidad. ¿Y qué es lo que se ve? Maldad. Hoy 31 de octubre. Miren las noticias, ¿qué va a suceder? Miren ustedes en las calles qué sucederá el día de hoy. Y qué cosas están haciendo en lo oculto. Gente que no tiene temor de Dios, que no siguen a la verdad, sino siguen a la mentira. Haciendo cosas de ocultismo, de satanismo. Que el Señor reprenda al diablo. El Señor lo reprenda. Yo no tengo por qué reprenderlo, hermano. Él es una potestad superior. Él era un ángel. Y si el arcángel Gabriel le dijo que el Señor lo reprenda, él no se atrevió a proferir palabras contra el diablo. Increíble. ¿Quién soy yo, hermanos? El Señor lo reprenda, y él ya lo reprendió. Y dice que está por debajo de nuestros pies. ¿Cierto? El diablo no me puede tocar. Yo escuchaba en iglesias donde dice: uy, toca orar y toca reprender porque vienen a hacernos daño. Y eso sí lo tenía desde hace mucho tiempo. Yo decía: oiga, ¿cómo así? ¿A la iglesia? Pero si Dios dice que está bajo nuestros pies, por más que quiera entrar acá, hermanos, no nos puede hacer daño, a no ser que el Señor lo permita, porque Él puede hacerlo, permitir muchas cosas. Pero en sí, miren, pobre diablo, está por debajo de nuestros pies. Cristo lo puso allí, no nosotros. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Quiero que vayamos ahí a Juan 10, 1 al 5. Juan 10, capítulo 10, versículo 1 al 5. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aleluya. El que no entra por la puerta del redil es salteador. ¿Qué está diciendo esta palabra, hermanos? El que no entra por la puerta es Cristo Jesús. Es un mentiroso. Es un mentiroso. ¿Y cuál es la puerta? Jesucristo es el camino. Él es la puerta, hermanos. No hay otra puerta para entrar al reino de los cielos. No es la congregación, no es el pastor, no es la religión,
El camino es Jesucristo. La puerta es Jesucristo, hermanos, para llegar al cielo. Oiga, qué lindo que aprendamos esto. Porque sí que hay engaño hoy en día. Hay mentiras y mentiras. Y muchos siguen a esos mentirosos. Y los ponen como si fueran dioses. Y es que yo soy el ungido. El ungido es Cristo Jesús. Yo tengo la unción, que es el Espíritu Santo, el cual mora dentro de mí y de ti, si tú le has recibido. Si tú eres una nueva criatura, si has nacido de nuevo y dejaste las cosas viejas que pasaron, porque aquí todas son hechas nuevas, hermanos. Entonces la puerta es Jesucristo. Tengamos en cuenta esto. Tengamos mucho cuidado con lo que escuchamos. Tengamos cuidado en el lugar donde asistimos, hermanos. Es muy importante porque las almas se están perdiendo. A mí me da dolor, pero yo no soy Dios, yo no soy juez. Yo simplemente hablo de la verdadera puerta que es Cristo Jesús. Yo simplemente hablo de Jesús porque Él es el camino, no hay otro camino. No hay religión que salve, no hay hombre que salve, lo he dicho y lo diré hasta el día en que me muera. Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador. Es más, yo no merezco ni siquiera la salvación, es por su misericordia y su amor. Es un regalo, es una dádiva. Aleluya, gloria a Dios. Demos un aplauso al Señor. Quiero que vayamos a Efesios 5:25. Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Cristo Jesús. ¿Quién se entregó por ella y quién murió por ella? Nuestro Señor Jesucristo. Y el 27, ahí donde estamos, 5:27, porque esto es bueno que lo entendamos. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, cuando dice a fin de presentársela a sí mismo, ¿quién está hablando? Jesús. ¿Cierto? Presentársela al mismo, porque Él es Dios. Una iglesia santa, sin arruga, sin mancha. La iglesia es de Jesús, hermano. La iglesia no es de un ser humano. Hermano, nosotros tenemos que aprender a ser humildes. Tenemos que aprender a darle la gloria a Cristo Jesús. Tenemos que aprender a no abusar de la autoridad como pastores, como servidores, hermano, porque eso no está bien. Jesucristo es el Señor, es su iglesia, no es mi iglesia. Todo lo que hay en este lugar no es mío, es de Dios y nos lo ha dado para el servicio de la iglesia del Señor. Eso tenemos que entender. Hechos 20:28. Hechos 20, capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aleluya. La iglesia del Señor, hermanos. La iglesia no es del pastor, no es del apóstol, entre comillas. Es que yo soy apóstol,
Los apóstoles están acá, hermano. Yo último y como abortivo, dice el apóstol Pablo. Los profetas y los apóstoles fueron hasta Juan, dice la Escritura, ¿cierto? Yo no sé por qué nos enseñaron tantas cosas. A mí también me las habían enseñado. Hasta que Cristo, que es la verdad, se reveló a mi corazón y me dijo, no, eso no es así. Yo soy el camino. Ustedes son mis ovejas. Ustedes son mi pueblo. Hermanos, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Por favor, escudriñen las Escrituras. Ore por este servidor. Ore por esta servidora que estudia día y noche para traer un buen alimento. Hermano, lo hacemos con mucho amor, con temor y temblor, porque esto no es fácil. Bueno, cuando tenemos temor de Dios, cuando queremos darle la gloria al verdadero Dios, al verdadero pastor. No hay otro pastor, hermano. La iglesia, ustedes no le pertenecen a este servidor, ustedes le pertenecen a Jesucristo. Y eso tenemos que enseñarle a la iglesia los pastores. No tenemos que decir es que es mi oveja. Hay pastores que se disgustan porque un hermano se va para otra iglesia. Hermano, yo, de verdad, si ustedes se van, Dios los bendiga, Dios los lleve con bien. Ojalá lleguen a un lugar donde en realidad no los vayan a estafar, donde no los vayan a hacer perder de camino. Sí, hermanos, porque ponen la mirada en un hombre, porque es una mega iglesia, hermanos, porque habla un hombre que sale en televisión y tiene mucha plata que la consiguió fue a costillas de la iglesia, y eso es pecado. Eso es pecado, y estoy diciendo verdad. Eso es pecado. Una cosa es que yo viva el evangelio, otra cosa es que yo me haga rico del evangelio. Y sé que a muchos no les va a gustar, pero yo tengo que predicar la verdad de Jesucristo. Aleluya. Yo le doy la gloria, la honra y el honor a Él. Amén. Bueno, mis hermanos, como ya se acabó el tiempo, yo quiero concluir con algo. Es que la mentira nos lleva a más mentira, a más pecado, a más maldad. Por mentiras crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Los mentirosos llevaron a Jesucristo a la cruz del Calvario y dijeron muchas mentiras. Para el que quiera tomar apuntes, Números 23:19, Dios no miente, ni es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Éxodo 32:11 al 14. Ahí nos habla sobre la mentira, Jonás 3:10 y 4:2. Ahí nos habla de que Dios por su misericordia puede cambiar lo que había prometido. Un ejemplo, en Nínive, en Jonás 3:10 y 4:2 habla de que son apuntes para que ustedes escudriñen. Es que a mí me gusta que escudriñen, que estudien, hermanos. Y como ya terminó el tiempo, es bueno que ustedes estudien, aprendan, hermanos, que no les estamos diciendo mentiras. Dios no puede mentir, y ahí Dios se arrepiente por medio de una oración intercesora de Moisés en Éxodo 32:11 al 14. Dios se arrepiente de destruir al pueblo por la petición de la intervención de Moisés. Y en Jonás 3:10 y 4:2 Dios también se arrepiente de destruir porque Jonás oró y Jonás predicó y la gente se arrepintió. Entonces Dios se arrepintió del mal, pero no quiere decir que él haya dicho mentiras. Él se arrepiente de pronto de querer hacer algo porque nosotros oremos, ¿sí? De pronto él quiere, ya, voy a acabar con este pueblo, como lo digo, pero alguien intervino y Dios simplemente dijo: por cuanto este hombre ha orado, esta mujer ha orado, no lo voy a hacer, porque se han arrepentido, o sea, porque hay arrepentimiento y se apartan del pecado. Amén.
En Éxodo 20:16 hay un mandamiento y en los 10 mandamientos dice, no dirás falso testimonio. Es uno de los 10 mandamientos, hermanos. Por favor, no digamos mentiras. Y nunca acusemos a una persona injustamente. Tengamos cuidado con lo que hacemos en contra de los demás. Porque lo que hagamos en contra de los demás se nos va a devolver a nosotros. Porque lo que nosotros hagamos en contra de los demás, así nos hagan daño, hermanos, eso se nos va a devolver. Estoy seguro y convencido, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Y si Dios lo dice ahí, yo lo creo. No hagamos nada indebido, hermanos. Por favor, yo se los ruego, porque sé que van a venir consecuencias para muchos de los que se están apartando. Y para muchos de los que quizás vienen a este lugar, pero hacen cosas indebidas. A mí me duele ver un hermano en necesidad. A mí me duele ver un anciano en necesidad. A mí me duele ver el dolor de la gente. Hermanos, busquemos de Dios y hagamos lo correcto. Vivamos la palabra. Digamos la verdad siempre. Y si tenemos que pasar situaciones difíciles, pero siempre decir la verdad. Y Dios nos va a bendecir y nos va a levantar. Amén. La mentira de muchas personas es decir que yo no robo, no mato, no hago mal a nadie, como queriéndose justificar delante de Dios y de los hombres. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Así que no seamos mentirosos y no nos creamos mejor que nadie, porque todos somos pecadores. Ya que si nosotros somos salvos es por el amor y la misericordia de Dios, no porque nosotros no lo merezcamos. Yo creo que vamos a orar, a pedirle perdón a Dios y a decirle al Espíritu Santo que por favor nos ayude a dejar el pecado de la mentira, si es que hay mentira en nuestros labios, en nuestro corazón. Padre soberano, una vez más he predicado tu palabra, Señor. He dado el alimento a tus ovejas, a tu rebaño, Señor. Aún para mí, Señor, es este alimento. Y te doy gracias, Dios. Te doy gracias por este maná, por este alimento, Señor, que tú nos das hoy para nutrir nuestra alma, nuestro ser, Señor. Señor, gracias por tu palabra bendita que hoy nos has regalado, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, porque reconocemos, Señor, que a veces somos mentirosos, Señor. A veces nos justificamos, Señor, y somos mentirosos. A veces decimos que no pecamos, y si decimos que no hemos pecado, Señor, estamos diciendo mentiras, porque tu palabra dice que solo tú eres santa, solo tú eres perfecta, amado Dios. Perdónanos por nuestras mentiras, perdónanos por nuestros pecados, Dios. En el nombre de Cristo Jesús yo te lo ruego. Oro por tu iglesia, oro por tu pueblo, Señor. Oro por cada hombre, por cada mujer que está hoy aquí en este lugar, por cada persona que me escucha a través de los medios de comunicación, Señor. Oro para que tú les bendigas, para que tú les guardes del maligno, para que tú, Señor, nos enseñes cada día a ser mejores, a decir la verdad, Señor, porque tú eres verdad. Y si tú eres nuestro Padre, tú eres Padre de verdad, a ti obedecemos, Señor. Por favor, Espíritu Santo, Dios, obra en nuestros corazones y ayúdanos, Dios, para no pecar, para no fallarte, Señor, y para hacer lo recto delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.